Bueno, buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas, a un nuevo encuentro de comunicación y derecho. Bueno, hoy yo no puedo ser muy parcial porque una genia total nos acompaña, una luchadora. Ella es Karina Noales, es feminista, abogada laboralista, candidata constituyente por el Distrito 10 de la Coordinadora 8M, por nuestro querido país hermano Chile. La conducción lo va a hacer la profesora Sandra Mancilla, ella es teóloga feminista. Bueno, la verdad que, ¿qué puedo decir de Karina? Un orgullo total, querida sobrina del otro lado de nuestra querida cordillera. Así que bueno, yo dejo de transmitir porque me voy a largar a llorar dentro de 2 minutos, así que voy a dejar que Sandra, el orgullo total que uno tiene, que Sandra continúe con la conducción. Te quiero un montón, las quiero. Gracias, Andrea. Bueno, gracias, Andrea, y gracias, Karina, por este encuentro, ¿no? que nos acerca más y también nos nutre estos diálogos feministas con mujeres, digamos, ¿no? Que van construyendo ese poder que nos atraviesa y nos fortalece en la región. Bueno, nuestro trabajo aquí en Argentina, vos lo conocerás, también está presente en todos los ámbitos, ¿no? Pero particularmente en lo que ustedes están ahora, que decía Andrea, ¿no? Que estamos mirando con mucha atención los procesos que se dan en la región, sobre todo de movimientos políticos y movimientos de, de nuevas reformas o fortalecimientos de la vida democrática, institucional, que a veces también se ven amenazados, ¿no? Cuando vemos que son tan frágiles y vulnerables, bueno, estas instancias, ¿no? Que se dan como es en este momento la constituyente próxima que están ustedes eligiendo a los candidatos que la van a representar, esa asamblea. Bueno, tenerte a vos es un privilegio para que nos cuentes cómo lo están viviendo desde dentro, como ciudadanos, pero también como mujeres que venimos de un largo camino, ¿no? Por este lugar en el espacio público y en el espacio político, sobre todo. Gracias, Karina. Gracias, Sandra. En algunos minutos tengo un ruido ambiente un poco desagradable que no viene desde acá, lo digo como prevención. Primero, por supuesto, saludarte a ti, Sandra, y a todos quienes estén siguiendo esta presentación. Y yo creo que es muy importante siempre en los conversatorios internacionales sacudirnos una idea, ¿no? Porque me he dado cuenta que rápidamente se tiende a equiparar el proceso constitucional o constituyente que va a tener lugar en Chile con las experiencias previas que conocemos en el último periodo, ¿no? Me refiero en particular al ciclo progresista latinoamericano, que efectivamente hubo varias asambleas constituyentes. Sin embargo, yo creo que hay dos diferencias fundamentales con lo que está pasando en Chile. Esos procesos fueron de la mano con gobiernos que coincidían con este impulso progresista, ¿no? No es el caso de Chile. Aquí estamos enfrentando un gobierno de derecha que ha violado sistemáticamente los derechos humanos y cuyo giro represivo se profundiza cada día, se hace sentir cada día más. Eso tal vez es lo primero. Y lo segundo es que este proceso se da en un momento político que nosotras caracterizamos como de irrupción global de un feminismo de masa, lo que le viene a poner otro ingrediente a este proceso con una centralidad muy importante, que tal vez no tuvo esa fuerza y esa centralidad en los procesos constituyentes del ciclo anterior en América Latina, y es que el feminismo se ha tornado ineludible, ¿no? Y eso ha sido un fenómeno en que hemos colaborado todas, ¿no? Sin el movimiento en Argentina hubiese sido muy difícil pensar la irrupción del movimiento acá, y que hoy día estemos ante el primer proceso constituyente paritario del mundo.
Eso tal vez Bien, como... está bien, es una buena aclaración. Eh, Nosotras cuando nos encontramos así con mujeres que construyen en otros territorios, en otros ámbitos, incluso nos preguntamos por las genealogías, ¿no? Porque en el fondo sabemos que en las raíces nos encontramos y encontramos puntos en común, ¿no? Eh, Vos sos una mujer joven y si nos comparamos, digamos, ¿no? con nuestra generación, la mía, la de Andrea, las de mediana edad, yo podría ser tu madre, y te veo así como miro a mis hijas, ¿no? Que son continuadoras de nuestras construcciones con todo lo que tiene también de peso, ¿no? Que transmitimos. ¿Cómo te comprendés vos, ¿no? Como parte de esta genealogía, que es una construcción, decimos, de poder colectiva y decimos de movimiento, ¿no? Pero la individualidad es en soledad, ¿no? Vos sos Karina y sos la candidata, pero ¿cómo te comprendés unida a esa genealogía que también te sostiene aquí en este momento de tu vida? Bueno, yo creo que el feminismo ha elaborado mucho en la forma de pensar la memoria, ¿no? Eh, Tiene una potencia, en mi opinión al menos, de ligar cuestiones que son históricas, que no vivimos, ¿no? Que han sido naturalizadas desde siempre, de ligarla con la biografía de nuestras antepasadas directas, pueden ser nuestras abuelas, pueden ser nuestras madres, y de interrogarnos a partir de eso, de nuestro propio presente, ¿no? Cotidiano e inmediato. Siempre he sentido que va todo un poco junto. En Chile, en particular, y la revuelta social ha sido muy patente en poner esto sobre la mesa, hay una memoria que es intergeneracional, que está abierta, que está muy abierta y que está ligada. Yo conversaba, por ejemplo, con amigos que son de Turquía, que una vez vinieron acá y que recorrieron toda Latinoamérica y decían, es impresionante ver a jóvenes de 16 años hablando de la dictadura de Pinochet como algo muy presente, a pesar de que nunca la vivieron, ¿no? Y de hecho, uno de los primeros grandes estallidos sociales en Chile es el 2006, con la revolución de los y las Ajá, secundarias. pingüinos, sí, los pingüinos. Pingüino, se trata Sí, exactamente de la primera generación que nace en democracia. claro. La democracia comienza el 90 y el 2006, o sea, 16 años. Son, Sí. es, es esta generación la que porta este gran estallido en ese momento, ¿no? Que todavía era un estallido parcial, era temático, por decirlo así. Tenía que ver con la educación solamente. Pero que sin embargo se levantan contra una ley, que es la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de la Educación, que es la última ley que firma Pinochet antes de irse del poder, ¿no? Entonces, para ellos, que nacieron en democracia, la dictadura era una omnipresencia. Y así ha sido un poco, ¿no? Pero creo que hay una gran diferencia, porque las generaciones, estoy pensando, por ejemplo, en mi madre, viven la dictadura todavía desde la derrota, ¿no? Este sentimiento de derrota. Pero quienes se incorporan a luchar posteriormente, Mm. ya lo viven desde una esperanza, ¿no? Como de la posibilidad de cambiar y no del desaire de haber sido vencido, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. Bien, nuestras madres, la mayoría no fueron feministas, ¿no? No lo fueron, pero combatieron a la dictadura y fueron la primera línea en la lucha contra la impunidad, contra el terrorismo de Estado, en defensa de los derechos humanos. Creo que ahí hay genealogías comunes. Sin Mm. embargo, las generaciones nuevas que van irrumpiendo, sobre todo desde el feminismo, eh, logran, permiten, habilitan a las generaciones anteriores leer Mm. revisar su propia historia desde el feminismo también. Entonces, es muy bonito. Acá cuando se comienza esta performance de las tesis, que finalmente dio la vuelta al mundo, Las tesis. se convoca a una performance afuera del Estadio Nacional, que es un sitio de memoria además, fue uno de los campos de concentración más grandes, el más grande del país, a las tesis senior, que era solo para mujeres ya de edad muy avanzada. Llegaron 10.000 mujeres, estamos hablando mujeres de 80 años, ¿no? Y eso ya derriba como un poco el mito que muchas veces se repite. No, las mujeres mayores son las que han transmitido el patriarcado,
que son machistas dentro de sus casas, y son las jóvenes las que tienen el feminismo, y creo que en realidad han sido las jóvenes las que habilitan también a todas esas mujeres mayores a leer su propia y a revisar su propia historia desde una óptica nueva que nos termina haciendo sentido y nos encuentra, ¿no? Entonces, esto puedo decir, tal vez, bueno, más de mi genealogía individual, me siento entre medio de... Hoy hay muchas mujeres muy jóvenes, yo tengo 36 años, para muchas de mis compañeras probablemente no soy joven, derechamente. Hoy día hablaba con una compañera que me acompañó a hacer algunas actividades, yo le contaba cosas, historias de cosas que me habían pasado, y me decía, yo tenía 5 años, cuando me estaba pasando. Sí, es terrible eso. Y por otro lado, está mujeres como mi madre, ¿no? Que les tocó toda la resistencia contra la dictadura. Entonces yo igual siento que hay un factor de eslabón que es muy potente. Nosotras crecimos en barrios, en mi caso, en uno de los barrios más populares de Santiago, más pobres también, tratando de levantar y de organizar trabajo barrial y territorial en un tiempo en que era arar como en el desierto, literalmente, ¿no? Era tal vez el pic del prestigio de los gobiernos neoliberales, en que había una promesa social todavía inconclusa, pero que todavía muchos sectores creían que era posible, ¿no? Eso se fue desinflando rápidamente y eso. La tradición antidictadura, el haber hecho un esfuerzo ininterrumpido como para que se produjera este despertar y el encontrarnos hoy con lo que emerge masivamente. Bien, nosotros acá lo llamamos, nos reconocemos también como feminismos populares, ¿no? Estos que surgen de los territorios, que surgen de la praxis misma, ¿no? De la lucha por la vida y la dignidad, ¿no? Muchas veces, a veces, hay mujeres que no les gusta llamarse feministas, pero nosotras reconocemos que realmente luchan como, como mujeres y las formas de construcción de esa lucha son diferentes, ¿no? Son diferentes y diferenciadas, ¿no? Sus demandas, sus reclamos y sus formas de organización, ¿no? Eh, y en esto de las formas de organización también, ¿no? Sabemos que sos abogada laboralista y que mucho seguramente de tu formación académica y profesional está ligada, ¿no? A estas raíces de vos como yo misma también me reconozco, ¿no? Clase trabajadora, clase obrera, diríamos, ¿no? En términos más, que más clásicos, pero son formas de habitar el mundo y de reconocerse, ¿no? En la propia identidad y el propio lugar histórico, ¿no? Sabiendo con quiénes y desde dónde uno camina. Te quería preguntar eso, ¿no? Vos entonces como feminista popular, trabajadora, ¿no? Y que además defendés los derechos de de los trabajadores, y que ahora querés ir con esto, ¿no? A llevar esta experiencia, digamos, ¿no? A una constituyente. ¿Qué expectativas tenés vos de cómo va a ser recibido o con quiénes te vas a encontrar, ¿no? En esos ámbitos de debate y discusión, ¿no? De un camino que vos traes, digo, con tu historia, ¿no? Pero un camino que quiere también seguir abriendo espacios, ¿no? De poder y de incidencia política. Me parece que hay dos niveles para pensar esta respuesta. Hay un nivel que siempre tiene una centralidad, que es el pensar en la propia clase trabajadora, cómo ésta se entiende a sí misma. En Chile, el año 2016, emerge un movimiento muy grande de masas, que es No Más AFP, así se llama, que lucha contra el actual sistema privado de pensiones, de jubilación, ¿no? Que además es el único sistema que existe en Chile, excepto para las Fuerzas Armadas y policiales. Y cuando estalla esto también en manifestaciones gigantescas en las calles, bueno, yo fui parte de ese movimiento mucho tiempo,
y ahora vamos con No Más AFP, que es una coordinadora nacional muy grande, también en la misma lista hacia la Convención Constitucional. Nosotras empezamos a levantar tempranamente los encuentros de feminismo, trabajo y seguridad social, porque considerábamos que era muy importante en un debate sobre seguridad social y sobre el sistema de pensiones, situar la vida de las mujeres y su realidad laboral, por supuesto, y previsional, etc. Empujamos encuentros de reflexión política conjuntas muy numerosos, con trabajadoras formales, informales, remuneradas, no remuneradas, chilenas, migrantes, etc. Y empezamos a encontrar también la resistencia de algunos sectores, yo diría más clásicos, organizados en masculinos, ¿no? En sindicatos principalmente, que vieron que esta iniciativa, por ejemplo, de discutir en clave feminista el problema, de alguna forma diluía una demanda central, que era la lucha contra las AFP, y se trataba como de llevarla hacia otro lugar, que era el feminismo. Entonces esa otra edad, ese otro, ¿no? Ese pensamiento tan arraigado dentro de la propia clase trabajadora, de que el feminismo viene a ser, en el peor de los casos, una externalidad respecto de la lucha de la clase trabajadora, en el mejor de los casos, una especificidad respecto de la lucha de la clase trabajadora, es siempre colocarnos en un lugar o por fuera o específico, ¿no? Y esa fue una de las tareas más grandes que yo creo que no se agota nunca, lo sigue siendo, ¿no? Pero nosotras pensamos, estamos convencidas de que el feminismo es, en este momento, una forma de acción política de la clase trabajadora en muchos lugares del mundo, y una de sus formas más potentes. Y más potente porque lo que el feminismo viene a plantear, a interrogar o a poner en cuestión, ya sale de la clave sectorial, hace mucho tiempo. Aquí la historia de la revuelta está aportada por movimientos sectoriales. Primero el estudiantil, después el de las pensiones, después, así. Y había sido muy difícil articular a amplios sectores tras una perspectiva que integrara en una lectura general todas estas demandas parciales, ¿no? Y el sector que lo viene a hacer es efectivamente el feminismo, y menos mal, no sabíamos que íbamos a tener una revuelta por delante, pero habíamos avanzado mucho a nivel programático, en integrar todas estas lecturas. Entonces, siempre a quienes nos interesa como convencer, o qué nos interesa dialogar, y qué nos interesa poner en cuestión, es qué es la clase trabajadora, cuál es... ¿Cuáles son las tareas políticas que se corresponden, que vamos a impulsar desde los intereses de la clase trabajadora? Y cómo el feminismo sí es una forma de acción política de la clase trabajadora en este momento, ¿no? Y hay otro nivel, que es el nivel de nuestros, digamos, adversarios, ¿no? Porque esta convención constitucional va a ser un espacio de mucha discusión, va a ser un espacio de profunda discusión política, en que se van a encontrar posiciones totalmente enconadas, ¿no? Y opuestas, eso es así. Va a haber que llegar a muchos acuerdos, y está bien, ¿no? Pero eso no va a quitar el hecho de que esa va a ser su composición. Y ahí nos vamos a encontrar con los dueños de Chile, ¿no? Con quienes han sostenido y han administrado las políticas precarizadoras que hemos denunciado y contra las que nos hemos levantado estos 30 años. Y yo creo que no estoy segura si existe alguna posibilidad de convencer a aquellos sectores, porque no es una cuestión de convencimiento, ¿no? De que una idea es más buena, más justa o mejor que la otra, sino de los privilegios que están en juego. Pero que va a ser muy importante la posibilidad de que los amplísimos sectores populares confíen en sus propias fuerzas para llevar a cabo este proceso. Porque los dueños de Chile son muy poderosos, pero son pocos. Y nosotros somos más, y ya lo hemos demostrado en las calles. Entonces la capacidad de movilización va a ser un elemento central en esta convención, y está siendo muy complejo pensarlo por el contexto sanitario. La verdad, estamos muy preocupados. Bien, de alguna manera me hacía pensar lo que decís en lo que en los feminismos llamamos las intersecciones, ¿no? De clase, de género, ¿no? De etnia o lugar social, ¿no? Y que justamente
complejizan tanto nuestras demandas, ¿no? Porque cuando una plantea, ¿no?, la necesidad de un basta eh, o nunca más o ni una menos, ¿no? Estos límites que planteamos desde cada lugar, desde cada especificidad, ¿no?, de cada lugar de cada mujer, significa cosas totalmente diferentes, ¿no? Y más complejas aún todavía. Em, y vuelvo a esto que también vos decías, bueno, de estos niveles, que tiene que ver con lo generacional, ¿no? Y con los ciclos vitales que también tenía pendiente para que dialoguemos, ¿no? Nosotros llamamos, bueno, ciclos vitales en nuestras rondas, nuestros círculos de mujeres, a estas diferentes etapas por las cuales pasamos las mujeres y que somos nuevas cada vez, ¿no? Desde cuando somos jóvenes, niñas, ¿no?, o estudiantes, a que luego nos casamos y que tenemos hijos, quedamos embarazadas, después nos divorciamos, después quedamos solas criando hijos, después enviudamos y después, bueno, quedamos solas y la vida cambia totalmente las condiciones en cada una de esos ciclos, ¿no? Que nosotros llamamos ciclos vitales porque es la vida, ¿no?, que acontece. Este, pero bueno, la seguridad social, ¿no?, no siempre acompaña, ¿no?, esos ciclos, y por supuesto que los sistemas de seguridad social son muy frágiles ¿no?, para sostener o adaptarse, ¿no?, a esos cambios en la vida de las mujeres. Nosotros a eso, y bueno, en los debates, ¿no?, o en el análisis feminista lo llamamos, bueno, las políticas del cuidado, ¿no?, del cuidado de la vida, donde hemos sido siempre las reproductoras, ¿no?, del ámbito privado, las que no tienen hora, no tienen jornadas de trabajo fijas, donde jubilarse no significa dejar de trabajar porque muchas siguen criando nietos, o cuidando, bueno, a otros adultos también, incluso, ¿no?, al marido o a lo que sea, incluso hasta a veces a los mismos padres, ¿no?, mucho más adultos y ancianos que las propias mujeres, ¿no? ¿Qué pasa ahí entonces desde esta complejidad y desde esta intersección, ¿no?, que tiene que ver con las generaciones, con las edades de las mujeres, con los ciclos de la vida, ¿no? ¿Cómo ves vos que pueda llegar ese debate o esa cuestión, ¿no?, a una discusión constitucional, ¿no?, a una asamblea constitucional, ¿no?, que garantice la seguridad social en todos los momentos de la vida de las mujeres? Sí. Bueno, tal vez lo primero es hacer presente que Chile es un país ultra neoliberal, ultra neoliberal. No existe seguridad social. No existe tal, ¿no? Está consagrado el derecho a la seguridad social en la Constitución y va acompañado de la frase que dice que podrán ser organismos públicos o privados quienes se hagan cargo de ello. Y en ese podrán ser se privatizó todo, ¿no? Los sistemas públicos de salud, así como el sistema privado de pensiones, se financian íntegramente por aporte individual del trabajador o la trabajadora formalmente asalariada. No hay aporte del empleador, no hay aporte del Estado. Entonces eso es como, primero para hacernos una idea. Y sin duda una de las tareas políticas más relevantes de este proceso es poder desmontar los pilares del neoliberalismo. Y tanto el capitalismo, que por una parte, a diferencia de otras sociedades de clase, ¿cierto?, nos ofrece esta libertad formal, que es la libertad de vender nuestra fuerza de trabajo, ¿no? No asegura que la va a comprar, ¿no? Y dado que la posibilidad de vender la fuerza de trabajo es la manera que tiene para sobrevivir, o que se le ofrece para sobrevivir a la mayor parte de la población humana, desde que no se asegura que la fuerza de trabajo va a ser comprada, no se asegura la subsistencia. Yo creo que eso es como un primer elemento para empezar a hablar de seguridad, ¿no?
El segundo elemento tiene que ver con todas las contingencias de la vida. Yo puedo estar en condiciones de vender mi fuerza de trabajo, como puedo estar transitoriamente inhabilitada para hacerlo, por la razón que sea, enfermedad, lo que sea. O puedo estar permanentemente inhabilitada para hacerlo, ¿no? Y junto a eso existe el factor más destructivo, diría yo, del neoliberalismo, que lo que plantea todo desde la individualidad, ¿no? Un sistema absolutamente individualista que no propone ninguna base de solidaridad. Entonces, nosotras tenemos la idea de plantear, en primer lugar, que nadie subsiste solo o sola, que todos necesitamos de otras personas a lo largo de nuestra vida para existir, para vivir, ¿no? Y que esas otras personas, hoy día en Chile, suelen ser miembros directos de tu familia. Y que la familia sigue apareciendo como este espacio privado con el cual la sociedad no tiene nada que ver. Entonces, básicamente, si tienes un hijo enfermo, lo que sea, tienes que saber rascarte con tus propias uñas en las 4 paredes de la casa, y en las 4 paredes de la casa eso lo van a hacer las mujeres. Entonces, lo primero que necesitamos con urgencia es establecer un sistema de seguridad social. Que, primero, recoja todas aquellas contingencias de la vida que nos pueden impedir sobrevivir por nuestros propios medios, por la razón que sea, transitoria o permanentemente. En segundo lugar, la necesidad de que el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo no remunerado, se reconozca como trabajo, pero no solo como trabajo, sino como un trabajo que es necesario para que el conjunto de la sociedad se sostenga, y que por lo tanto tiene que ser sostenido socialmente este trabajo, a través de un sistema de cuidado. Nosotras decimos debe ser plurinacional, es decir, debe reconocer todas las formas de cuidar, porque también estamos ante un Estado que es racista y que es colonial respecto de los pueblos originarios y de las comunidades migrantes. O sea, un sistema de cuidado plurinacional y también comunitario, es decir, que pueda combinar redes estatales que son necesarias con la gestión comunitaria donde se pueda y se desea hacer así en muchos momentos de estas labores, ¿no? Esa es una cuestión fundamental. Otra cuestión fundamental tiene que ver con la necesidad de entender el ejercicio del poder político, porque eso también es una discusión propia de un debate constitucional. Hay un gesto ahí feminista que es muy importante cuando hemos dicho que lo personal es político, pero no es solo de manera individual, ¿no? Sino que todo eso que nos han dicho que son problemas privados, en realidad no son problemas privados, ¿no? Porque lo que te estaba pasando a ti, me estaba pasando a mí, y le estaba pasando a la de al lado, y de pronto nos dimos cuenta que nos pasaba a todas y que ya no podía ser más entendido como un problema privado. Entonces, este gesto feminista de colocar como algo público lo que nos han dicho que es privado, creo que también es necesario hacerlo cuando pensamos en los espacios en que se ejerce poder, porque vamos a estar de acuerdo en que los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, etcétera, se ejerce poder político y que este tiene que ser distribuido de la manera más democrática posible, pero al mismo tiempo reconocer que existen relaciones de poder en los lugares de trabajo, existen relaciones de poder dentro de la casa y de la familia, y existen relaciones de poder en muchos lugares donde aquello no se discute. Eso supone la necesidad de socializar radicalmente también cómo se distribuye ese poder. Estoy pensando en la división sexual del trabajo, ¿no? Estoy pensando en la posibilidad de que los y las trabajadoras se constituyan como sujetos colectivos. En Chile el derecho a sindicalización, a negociación colectiva y huelga está, formalmente no está limitado exclusivamente a la empresa, pero en los hechos sí. Y eso quiere decir que los trabajadores o trabajadoras de 2 o más empresas diferentes no pueden sindicalizarse en conjunto y
negociar colectivamente en conjunto y ejercer la huelga en conjunto. Entonces, en Chile, quiero poner este ejemplo, el 40%, el 60% del empleo está en manos de la pequeña y mediana empresa. El 15% de los trabajadores formalmente asalariados están sindicalizados. Estamos hablando de cerca de 7.000 personas sindicalizadas, distribuidas en más de 10.500 sindicatos, que por ley no pueden negociar entre sí. Eso es inexistencia del sindicalismo. Nada. Y de hecho yo afirmo que en Chile no existe negociación colectiva, existe una suerte de negociación pluripersonal, pero no más que eso. Entonces son cuestiones fundamentales para pensar tanto en la redistribución del ejercicio del poder, en la redistribución de la riqueza y en la posibilidad de sostener, por ejemplo, sistemas de seguridad social. Hoy día no puede seguir siendo que todo se financie exclusivamente por el descuento obligatorio que se le hace de manera individual al trabajador o trabajadora y nadie más aporta. Bueno, hablé muchas cosas, perdón, tal vez me distraje. No, no, pero son todas, porque me acordaba, nosotras estuvimos con una compañera de nuestro grupo hace 2 años en Chile, que fuimos a dar unos talleres, y coincidió con el feriado del 1 de mayo. Estuvimos en Valparaíso y participamos, ¿no? de la marcha, conocimos al representante de la CUT, que llamativamente era un argentino, y charlamos también sobre todo también con colegas docentes en la marcha presentes, y también nos encontramos con algunos que eran argentinos, ¿no? Y nos llamaba la atención, ¿no? Y les preguntábamos qué pasaba, ¿no? ¿Por qué no había sindicalistas chilenos? ¿Qué pasaba con ahí? Bueno, no, había un montón, ¿no? Pero realmente nos sorprendió este, mm, que era muy disperso y que era muy raleado, decimos acá, ¿no? Las representaciones en esa marcha, en una marcha que era justamente la marcha de los trabajadores, ¿no? En las jornadas del 1 de mayo. Y eso, bueno, eso me estaba acordando, y también cuando hablabas, pensaba bueno, vos decías, ¿no? Primero, cómo definir a la clase trabajadora en un tiempo donde no hay trabajo formal y donde también en nuestro país pasa, ¿no? Que la precarización del trabajo, pero que también busca en forma de movimientos sociales a veces, ¿no? Llegar con sus demandas a estos reclamos que decimos, bueno, no son paritarias, pero por lo menos son pisos básicos que hagan posible, ¿no? La sustentabilidad de la vida, ¿no? Al no haber, digo, formas de negociar eso, llamémosle con un término que usan ellos, ¿no? Los empresarios, o de acordar esos pisos mínimos, ¿no? De sustentabilidad, me preguntaba, bueno, cómo se dan estas confrontaciones, ¿no? En estas lógicas tan diferentes, ¿no? Del mundo empresarial y del mundo de las clases trabajadoras, o de las bases, ¿no? De los colectivos unidos a los territorios, ¿no? Donde permanentemente vemos esta lucha por la vida y la muerte, ¿no? En el límite bueno, es hoy y pan para hoy y nada para mañana, ¿no? Donde no hay perspectivas de futuro a veces, ¿no? ¿Cómo imaginan ustedes, las mujeres, y vos, digamos, ¿no? Como también profesional del derecho laboral, llevar estos planteos, ¿no? a una constituyente, donde no sé si está previsto discutir esto de la distribución de la riqueza, que en nuestro país es un palo en la rueda que siempre tiene dejar para después, y nunca llega al después. ¿Cómo lo piensan ustedes construir para llevarlo como una demanda allí? Sí, esto es Porque, perdón, interesante. algo que a mí también, digo, me parte en la cabeza es que un trabajador, sea formal o informal, lo que hace es producir riqueza. Sí,
no totalmente. debería pasar necesidad, ¿no? Si produce riqueza, esa riqueza dónde va y cómo se plantea el derecho al disfrute y al acceso, ¿no? A esa riqueza. Hay varias cosas, volviendo un poco a lo de los ciclos vitales, ¿no? Sabemos que estamos en un sistema que pone por delante la ganancia por sobre la vida. Si nosotras tuviésemos que definir cuál es la brújula que debiese orientar lo que queremos disputar en esta convención, más allá del texto, de la redacción, de en qué derechos queda plasmado, etc. La brújula es la vida sobre la ganancia, ¿no? Cómo la sociedad es capaz de dotarse de normas que hagan de la vida el centro, ¿no? Y de la vida humana, de cómo la vivimos en cada una de sus etapas, pero también de todas las formas de vida, también de la naturaleza como lo que hace posible que existamos, ¿no? Esa es una cuestión. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la riqueza, en esta ganancia, mi opinión es que una constitución debiese, y aquí yo creo que debe recogerlo, la Constitución. Hay cosas que pienso que no tienen que quedar mencionadas, aunque sean muy importantes. Que la riqueza es fruto y es producto del trabajo social. No es fruto ni producto del mérito de un emprendedor muy exitoso, ¿no? O de un grupo de. Es fruto del trabajo social y que por tanto debe ir en beneficio del conjunto de aquella sociedad que la produce. Reconociendo eso, se pueden sentar las bases para cuestiones tan elementales como sistema redistributivo, ¿no? Incluso cuando pensamos en la seguridad social. Pero es muy difícil pensar de qué manera van a participar los y las trabajadoras a través de sus organizaciones como trabajadores y trabajadoras en este proceso. Es difícil porque ha existido una decisión desde la dictadura de excluir a los y las trabajadoras de toda forma de participación de la vida política, que ha sido explícita. La primera gran legislación laboral de la dictadura es el Plan Laboral, así se llama. El Plan Laboral fue redactado por José Piñera, que es hermano del actual presidente. José Piñera fue ministro de Minería, José Piñera creó el sistema de AFP, José Piñera redactó el Plan Laboral. Y este plan laboral hasta tal punto era revanchista respecto de la clase trabajadora que, por ejemplo, prohibía que el nombre de una organización sindical contuviera la palabra único o única. Porque antiguamente la CUT siempre fue la central única. Pero hasta ese punto el plan laboral buscaba, bueno, y en los fines que la ley contempla respecto a cuáles son los fines de los sindicatos, se prohíbe que tenga fines políticos. Y fines políticos es cualquier cosa. La ley prohíbe en Chile, la Constitución prohíbe en Chile que los y las dirigentes sindicales puedan acceder a cargos de representación popular. Eso está prohibido constitucionalmente. En Chile, la Constitución nombra una vez la palabra huelga, en el artículo 19, número 16, para decir que está prohibida para los y las trabajadoras del sector público. Es la única vez que contiene la palabra huelga. Entonces, realmente, la ofensiva respecto del trabajo remunerado, y la decisión de desarticular y fragmentar y despolitizar todo el mundo laboral fue muy profunda y ha impactado de una manera, yo diría, muy catastrófica. Y es en estas condiciones que nos toca enfrentar este proceso. En el fondo, lo que resulte de este proceso en esa materia, lo que vayamos a defender en esa materia, tiene por objeto ir reconstruyendo, ¿no? Todo esto tan dañino que se ha implementado durante décadas, habilitar la posibilidad de también la conformación de estos sujetos colectivos, que sabemos habilitar la redistribución de la riqueza también, porque de eso se trata de alguna manera también la actividad sindical, ¿no? Entonces son esas dos, yo creo que son esas dos cosas, el entender la riqueza como
el fruto de un trabajo social y que tiene que ir en beneficio de esa sociedad completa a través de diversas formas, y el poder fortalecer todos aquellos sectores colectivos que con su actividad tienden a la redistribución de la riqueza. Pero es difícil. Sí, Sí, yo te quería sí. preguntar algo, ¿no? Como ustedes también tenían esa versión, o la sienten también, como que ustedes eran el ejemplo, que Chile es el ejemplo, que el país así tiene que ser, como siempre dice, Argentina es lo que no tiene que ser. Realmente uno lo vio, ¿no? En octubre del 2019, esa lucha, ¿no? La verdad, un ejemplar, esa lucha que tuvieron, que realmente fue dramática también. Pero ustedes también tienen esa postura, también, porque pareciera como si fuera viste, usted, Argentina, tiene que hacer lo que hace Chile. Argentina esto, Chile era como dijiste vos, el oasis de América Latina, ¿no? Esa palabra, ¿no? Que terrible, ¿no? ¿Qué quiere decir para ellos el oasis, ¿no? Como dijiste vos, hay tan poca gente que es la que tiene digamos, económicamente que está bien, que maneja, digamos, los sectores de poder, y tanta gente excluida. Bueno, si uno comparara la forma y la capacidad que tuvieron las políticas neoliberales para imponerse, yo diría que Chile sí reviste una particularidad, ¿no? Porque hemos visto en América Latina mucha resistencia. Siempre que avanzan las políticas neoliberales de manera ofensiva, hay estallidos sociales, hay oposición. Y en el caso de Chile, fue absolutamente desmontado lo que existía. O sea, todos nuestros países tuvieron dictaduras, ¿no? Pero por lo menos se conservó, qué sé yo, la educación pública a nivel universitario, una serie de cosas que aquí definitivamente se desmantelaron. Y lo que resultó sorprendente, y yo digo que en esa medida sí fue exitoso, ¿no? Para ellos, es que un modelo neoliberal tan, pero tan salvaje, pudiera combinarse tantas décadas con gobernabilidad. Porque eso pasó en Chile. Y a mí me sigue sorprendiendo que haya pasado. Sin embargo, hubo una gran apertura. Chile es una de las economías más abiertas del mundo, tiene más de 50, creo que 61 tratados de libre comercio. Accedimos masivamente a bienes y servicios. Empezamos, por ejemplo, a ingresar masivamente a la universidad como una cuestión súper habitual, que por supuesto, no sé, no pasaba antes, ¿no? A automóviles, todas las cosas tecnología. Pero esto es a costa del endeudamiento. Entonces, por ejemplo, en Chile hay universidades públicas y hay universidades privadas, pero todas se pagan. Y hay universidades privadas públicas que son incluso más caras que una privada, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiamos en Chile? Con el crédito. Hay distintos créditos universitarios, crédito con aval del Estado, en fin, un sinnúmero de créditos. Todos salimos endeudados de la universidad, más o menos lo que se demora en pagar una carrera son 12 años, ¿no? Desde que uno ingresa y termina de pagarla, si es que la puede pagar, ¿no? Estamos hablando de eso. Entonces, hay una crisis también de que llegas a los 40 años recién terminando de pagar un crédito gigantesco, y cualquier proyecto de vida que suponga tener una casa o cosas por el estilo, ya es como volver a endeudarse 40 años. En fin. Y el acceso a bienes y consumo de masa también, es a costa del crédito. El nivel de endeudamiento privado del hogar, de cada hogar en la familia en promedio es del 71%. Es muy alto el endeudamiento. Y eso se combina con una carestía de la vida. Chile es un país caro. Yo me imagino, bueno, han venido a Chile. No sé cómo está Argentina ahora, pero comparativamente, por ejemplo, cuando yo era niña, Argentina era un país más caro que Chile. Hoy día, tomar locomoción colectiva pública en Chile es carísimo. Es realmente muy caro. No puedo decir cuán caro es, pero $1.50.
tomar el metro, ¿no? Que es un medio de transporte que tenemos que utilizar todos los días, el subte, en este caso. Entonces, yo creo que hubo una especie de frustración muy acumulada y muy silente, ¿no? Que explotó de un momento a otro, y explotó de un momento a otro, porque justo comentábamos antes, el 9 de octubre, el estallido fue el 18 de octubre del 2019. El 9 de octubre el presidente Sebastián Piñera daba una entrevista en la tele y decía que Chile era un oasis en una América Latina convulsionada. Y efectivamente, Chile se mostró como un modelo, ¿no?, de exportación dentro de la región. Estoy pensando en Bolsonaro, que trató de introducir allá las AFP hace muy poco tiempo. En Chile nos levantamos contra eso, etc. Y que es insostenible. Yo creo que no hay ningún pueblo que soporte tanto, pero tanta, no sé cómo decirlo, porque es una humillación cotidiana permanente. Chile es un país muy hostil, es un país, vivimos, bueno, el Gualmapu, el territorio ancestral mapuche, está militarizado desde el año 97. Eso es como lo primero. Lo segundo, es carísimo vivir. Es carísimo vivir y las condiciones en que vivimos no están buenas. Alquilar un departamento en el centro que mide 5 metros cuadrados, en Chile se habla de los guetos verticales, se han construido mucho y son verdaderas cajas de fósforo. Son carísimas, para subirnos al metro todas las mañanas, ir al trabajo, apretadísimo, volver del trabajo, apretadísimo, y irte a dormir para el otro día volver. Eso es lo que explotó en Chile. Y vivir para pagar deuda. Eso es lo que explotó en Chile. Y explotó de un segundo para otro, y explotó a partir de un hecho cotidiano, ordinario y programado, porque el alza del pasaje del metro es una alza programada de 2 veces al año, no es que estaba ocurriendo algo extraordinario. Y estalló en la cara de todos los sectores que consideraban que Chile era un milagro, que son los sectores que han venido a gobernar, y que todavía no están dispuestos a las transformaciones estructurales que han sido puestas sobre la mesa. Sí, pero necesariamente estas tensiones que en el cono sur nosotros las vemos, bueno, cada país con su historia, ¿no? Nosotros en Argentina, digamos, de los últimos 50 años, bueno, en adelante las luchas, las tensiones, digamos, ¿no?, del ámbito de la clase obrera y, bueno, desde el peronismo en adelante, también, ¿no?, la organización de los trabajadores para defender sus derechos ha sido, digamos, lo que ha caracterizado en Argentina este escenario, ¿no? Pero sabemos que en otros países, bueno, en cada país es diferente, y necesariamente también los tiempos políticos van haciendo más o menos posible, ¿no?, la respuesta a esas demandas de los sectores de la clase trabajadora. Pero sabemos que este neoliberalismo de mercado y financiero, ¿no?, que obviamente necesita endeudar permanentemente a la clase trabajadora, en nuestra región, en el Cono Sur, si bien Chile, vos decías, ¿no?, tiene una larga historia de esto, sin embargo, busca radicalizarse porque sabe que puede explotar aún más, ¿no? Si uno mira, bueno, Centroamérica y los mares de gente que busca cruzar la frontera y con niños, ¿no? Con niños, que busca salir de sus países porque ya, digamos, le han chupado la sangre, digamos, hasta 3 o 4 generaciones, ¿no? Donde ya vienen de ser hijos y nietos de gente desposeída totalmente, ¿no? Donde nada, ni siquiera ya existía la posibilidad de formar parte de una clase trabajadora, ¿no? Es decir, que nosotros peleamos, ¿no?, en un umbral donde todavía es posible la lucha, diríamos, ¿no? Obviamente que nos quieren llevar a un umbral donde ni siquiera podamos pelearla,
¿no? Por eso digo, la apuesta por incidir en esta constitución, en esta constituyente, digo, tiene que ser ir por el todo, digamos, ¿no? Por las máximas ambiciones que tenemos como clase trabajadora y mucho más, bueno, como mujeres, porque de ahí para abajo sabemos que siempre nos van a querer sacar todo, ¿no? Endeudarnos hasta no solamente 20 o 30 años, sino nuestra descendencia, ¿no? Entonces, quería también como para ir cerrando, eh, ¿qué le dirías vos hoy a la gente que te está escuchando en Chile, ¿no? A quienes en Argentina observamos con atención, ¿no? Estos procesos también, aprendiendo, porque siempre sabemos que es posible esto, ¿no? La construcción regional. Y sobre todo en este escenario que nos toca, que también era un tema que te quería invitar a pensar juntas, ¿no? En este escenario de pandemia en el cual ustedes están eh, ¿no? apostando a una construcción política que sabemos que es de mirando y viviendo y siendo atravesados por una crisis sanitaria que está poniendo en jaque los órdenes, digamos, ¿no? de la, este, de la construcción global, de las geopolíticas de los pueblos y de los países, ¿no? Sabemos que la pandemia también la gestionan desde afuera. Nuestra salud la están gestionando los poderes de los laboratorios y los grandes fondos financieros que están justamente dando esta respuesta cuando no nos queda otra que endeudarnos para salvar a la gente, ¿no? Comprando vacunas. Eh, entonces, ¿qué le dirías vos, ¿no? a la gente que nos está escuchando? Que falta poquito, digamos, ¿no? En abril es la fecha ya para... Y que hoy hablaba escuchaba, digamos, ¿no? Un compañero chileno que hablaba de que no se sabe si lo van a desdoblar en 2 días de votaciones, porque eh, para hacerlo posible, porque también está la posibilidad de que se cierra y no se haga. Acá tenemos las PASO próximamente, también hay fecha, pero no sabemos si vamos a poder ir a votar o si vamos a ir directamente a octubre, a las elecciones generales, bueno, que son de medio término, ¿no? Pero que son importantes. Esto, ¿no? Cómo la pandemia también es un factor que condiciona esta construcción que sabemos que es necesaria y que es urgente, ¿no? Bueno, es eso. Bueno, este es un año electoral en Chile porque finalmente ya se tomó la decisión de dividir la votación en 2 jornadas, el 10 y el 11 de abril. Eso ya sucedió. Y en esas fechas hay elecciones municipales, hay elecciones de gobernadores regionales y hay elecciones de la Convención Constitucional. Son todas esas elecciones juntas. Y en noviembre hay elecciones presidenciales y parlamentarias, todo en el mismo año y atravesado por esta pandemia. El Senado va a debatir mañana la eventualidad de aplazar la elección de abril. No sabemos qué va a pasar, porque nadie se atreve a tomar la iniciativa de decir claramente sí, es lo que hay que hacer, o no, no es lo que hay que hacer, y están todos como diciendo, que hablen los epidemiólogos. La pandemia está en un pésimo momento ahora en el país. Estamos con 7.000 contagios diarios, que es peor. Chile tiene 18 millones de habitantes. Que es peor al peor momento del invierno pasado. Es el peor momento de la pandemia en términos de contagio en este momento, desde que comenzó todo. Y tal vez una de las cuestiones más preocupantes es cómo se ha normalizado la represión, porque cuando comienza el estallido social, comienza en Santiago, porque además metro solo hay en Santiago. Uh-huh. Y el estallido se nacionaliza cuando Piñera decide sacar a los militares a la calle para reprimir a la revuelta en Santiago. Y todo el país se levanta, y ahí nuevamente esta memoria histórica, ¿no? Diciendo, nunca más, o sea, nunca más los milicos en las calles.
porque efectivamente los militares, salvo para el terremoto del 2010, y fue como en otro contexto y por otras razones, nunca habían sido desplegados en las calles por razones políticas desde la dictadura. Y sin embargo, eso que hizo levantarse a un país completo, haciendo caer incluso la constitución de Pinochet, hoy día es una presencia militar totalmente normalizada. En Chile hay estado de catástrofe desde marzo desde hace un año, hay toque de queda, y todo eso es súper vigilado por los militares que están en las calles y que están agrediendo gente. Ayer una denuncia muy importante de una agresión, bueno, en fin. Pero el punto es que las movilizaciones han seguido, con mucho menos masividad, pero sigue habiendo protestas. Son terriblemente reprimidas y estamos con una normalización de la presencia militar permanente. Estamos en el peor momento de la pandemia, hay 5 elecciones por delante en el mismo año, y con lo único que podemos contar, los sectores populares, los movimientos sociales para la Convención Constitucional, es con la capacidad de movilización, para ir presionando lo que pase allá adentro. Además de, por supuesto, poder elegir representantes, pero no es suficiente. Entonces es un escenario súper complicado, y yo creo que si tuviera que hacer un llamado, y tal vez hablar un poco de la lectura feminista también respecto al neoliberalismo, ¿no? Es que las violencias machistas, patriarcales, tienen lugar, han tenido lugar históricamente, ¿cierto? A partir de una estructura social, de un sistema que es necesario desmontar. Pero que el neoliberalismo ha venido a profundizar o a empeorar todas aquellas condiciones que nos exponen permanentemente a la violencia. La ausencia de derechos sociales es un factor que nos expone permanentemente a la violencia. La ausencia de autonomía económica, la ausencia del derecho a la vivienda, la ausencia del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Son todas cuestiones que se profundizan en un régimen neoliberal. Por eso para nosotras no es separable el derecho a vivir una vida libre de violencia que defendemos, nuestra denuncia de estas violencias, de la necesidad de poner fin al neoliberalismo. Ahora, ya, eso no es una tarea para mañana. Y tenemos la esperanza de que si logramos hacerlo, y que si logramos hacerlo también desde esta potencia feminista que está en curso, es una esperanza para el conjunto de los pueblos. Una de las grandes como consignas que sale el 18 de octubre es: el neoliberalismo nace y muere en Chile. Y nosotras esperamos que sea así. Y esperamos también que en esta convención, que es paritaria por primera vez en la historia, podamos hablar desde nuestra propia voz. Hemos dicho que nuestra voz es indelegable, sin la mediación masculina en la redacción de una constitución, y que este también sea un piso para cualquier proceso constituyente que se plantee en cualquier lugar del mundo en adelante. Creemos que los avances, las conquistas del movimiento feminista también son contagiosas. Hoy día ustedes desde Argentina, que yo digo, nos hicieron el año 2020, o sea, no sé qué habría sido de ese año maldito para todo el planeta si no se hubiera cerrado con el aborto, ¿no? Con este triunfo. Bueno, tal vez destacaría la revuelta antirracista en Estados Unidos, ¿no? Ya a la mitad del año, pero sobre todo esto, ¿no? Y hoy día lo que ustedes ganaron allá para nosotras es un piso, no puede ser menos, no podemos seguir hablando de despenalización, no. Tiene que ser aborto legal, seguro y gratuito. Y lo mismo pienso yo, como de esta paridad en la redacción de la Constitución, y creo que estamos llamadas sobre todo a la imaginación política muy radical para este proceso, porque no sé si ha habido una incidencia feminista tan importante antes en la redacción de una Constitución. Maravilloso. Y la verdad es que sabemos que es cierto, ¿no? Que la movilización es lo único que garantiza, ¿no? Que realmente sea desde abajo. Y bueno, estamos pendientes, ¿no? Porque sabemos que eso tiene también un costo, un riesgo, pero bueno, ya te digo, ¿no? A mí me asombra esto, ¿no? La urgencia a veces que nos plantea la pandemia, de decir, no podemos volver a lo que era antes, ¿no? Yo trabajo en una escuela y a veces decimos, bueno, ¿cuándo volvemos a la escuela? No, ya no vamos a volver, pero tenemos que construir otra cosa nueva, ¿no? Totalmente nueva.
Así que bueno, que ojalá sea esta posibilidad, ¿no? La Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente, ese espacio de imaginación colectiva y sobre todo de participación y, y mucha sororidad, ¿no? Sobre todo, que eso seguramente no va a faltar, ¿no? Porque lo hemos aprendido también desde las raíces con compañeras de colectivos de Chile. Así que, bueno, de parte nuestra, muchas gracias. Y otra cosa que también sabemos que a veces pasa, ¿no? A estas luchas es que los espacios de comunicación y de hacer público, ¿no? La lucha son escasos, ¿no? Así que en lo que podamos ayudar, por lo menos en este momento de escenario de globalización de las comunicaciones, bueno, que sepas que tenés un canal abierto acá y que tenemos posibilidad de convocatoria y no solamente para una entrevista, sino para movilizar también desde las redes sociales, desde un conversatorio en vivo, y que bueno, que cuentes con eso también, ¿no? Que en eso podemos ayudar. Muchas gracias. Andrea también. Totalmente, gracias Sandra. Vamos, Sí. sin duda, en este proceso vamos a tener que invocarlas a todas. Sí. Toda América Latina para pensar juntas quizás cuántas cosas complejas que vamos a tener que enfrentar. A mí me sorprendió lo que dijiste recién, que están en el peor momento de la pandemia. Porque lo que se dice, ¿viste?, de este lado de los Andes, es de que ustedes ya tienen todas las vacunas. Eso es lo que no me cierra a mí. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No lo están vacunando a la gente? ¿Qué es lo que ocurre? De hecho, hay que reconocer completamente que el plan de vacunación ha sido masivo. De hecho, claro, es probable que haya sido la única política pública en décadas en este país. O sea, la vacuna del sistema público se ha ido implementando por tramos etarios, ¿cierto? Población de riesgo, por edad, y ya hay más de 5 millones de personas vacunadas en un país de 18 millones. Sin embargo, no lo que pasa es que este verano el gobierno dio permiso de vacaciones. Todo el mundo se fue de vacaciones. Sí. A todas partes. Segundo, vuelta a clases presenciales a partir de marzo. Segundo día ya había más de 40 escuelas que tuvieron que cerrar. En fin. Tercero, todos los centros comerciales, todo, café, lo que se les ocurra está abierto. Claro, entonces, el contagio fue mortal. Pero impresionante, esta segunda ola y ni siquiera hemos entrado al invierno. Sí. No, sí, entonces el plan de vacunación tiene que ir acompañado de lo otro porque... Obvio, seguro. Pero está funcionando, hay que decirlo, está funcionando bien el plan de vacunación. Bueno, no, como decía Sandra, que estamos acá para todo lo que vos digas, y es un orgullo total, porque sé de tu lucha, sé solita, en todos lados te veo en la CNN, en todos lados, la única mujer sos vos, y esos los otros dos muchachos, ¿no? Ellos que están también, están compitiendo para el mismo lugar, esos chicos, los dos que uno parecía que era el hijo del neoliberalismo en pinta, que era ese chico. Ellos, ¿cuál es de dónde vienen ellos, esta gente? Ellos son de otros distritos, distintos al mío. Bueno, tal vez contarles esto. Nosotras somos varias candidatas de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, en distintos lugares del país. En mi caso, yo estoy en el distrito más disputado de Chile, y que tiene además una carga simbólica muy importante, porque son las comunas del centro de la capital. Entonces, lo que pasa en el distrito 10 es como lo que marca el simbolismo de la elección, ¿no? Claro. Y ahí todos los sectores ponen como a sus candidaturas súper más fuertes, ¿no? Entonces está difícil la pelea. No, sí. Y yo... ¿Sí? No, también, no es que quiero mezclar los temas, pero vos hablabas que lo del pasaje, que salía $1.50, dijiste más o menos, es el pasaje de ustedes. Puede ser un poquito menos, $1,
Claro, Y- nosotros, lo nuestro es sí. 20 centavos, para que tengas una idea, más o menos, comparándolo, o menos creo, porque será 20 pesos y el dólar está 140. Más o menos estamos hablando la diferencia, cómo vos podés viajar, realmente que es algo que uno no es un lujo, los transportes públicos, que es realmente algo que uno necesita, y la verdad que lo que decís vos, el valor que está el transporte público es impresionante, es impagable, es impagable. Es impagable. Claro, y lo que dijiste, 12 años después de recibirte, terminás de pagar tu carrera universitaria. Son números que la verdad que asustan, que es verdad. Es endeudarte toda una vida, que eso es, ¿no?, que es lo que uno ve, ¿no? Realmente eh, es complejo, es complejo. No es tan simple como el oasis que quieren mostrar, ¿no? Para nada. Para nada. Para nada, para nada. Bueno, entonces Sandra, si querés cerrarlo, cerrar el ciclo, y la verdad No, simplemente agradecida, Cari, agradecer a las dos. agradecerte a vos, Andrea, que llevas también una militancia con estos conversatorios y que nos van así, ¿no? Como trenzando, enredando con estas construcciones que son más locales, más territoriales, más nacionales en cada país, y que son tan necesarias, ¿no? Como ir comprendiendo esto como un rompecabezas, ¿no? De cómo armamos bueno, un mundo más habitable, más amigable, más sano, ¿no? Y más digno, sobre todo con justicia social, ¿no? Así que en eso, la verdad es que esto que Karina nos cuenta es fundamental, porque es un momento importantísimo en la vida de Chile. Así que Totalmente, gracias, Karina. totalmente. Gracias, Cari. Bueno, Un nos vemos. abrazo, Andrea, un Gracias, mi abrazo, amor. Sandra. Gracias. Chao, Gracias. Estamos en gracias. Gracias. contacto. Un besito. Chao, mis amores.